Estamos hablando de población pediátrica. Y justamente, aquí tenemos una pregunta más. Dice, un niño de 7 años presenta fiebre, miren, astenia y dolor torácico desde hace 48 horas. Eso ya no es una neumonía de tipo atípica, ¿no es cierto? Ya no es atípica porque tiene dolor torácico. En las últimas horas se agrega dificultad respiratoria moderada severa. El examen se evidencia aumento de vibraciones vocales, broncofonía, a la auscultación pulmonar, ¿no? Si ustedes observan tanto las características de inicio del cuadro como lo que ya se está estableciendo, esto corresponde a una neumonía por neumococo probablemente, ¿no es cierto? O sea, el cuadro típico para diferenciar de las atípicas. En las atípicas es diferente, ¿no? Básicamente a la auscultación no se encuentra nada. Acá sí, acá podría decir incluso más, aparte de las vibraciones vocales y la broncofonía, quizá incluso crepitantes, ¿no? Todo eso es una neumonía producida por neumococo a la cabeza, ¿no? Lo descrito dice es sugerente de uno de los siguientes cuadros, señálelo. ¿Cuál sería? Neumotórax no es. Es una neumonía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Es una neumonía de qué tipo? Lobar, ¿no es cierto? Segmentaria también podría ser. ¿Ya? A la cabeza neumococo, pero ya saben que no es el único agente etiológico. Muy bien. ¿Por qué? Porque en población pediátrica también tenemos esto. Sigamos. En el caso anterior dice, o sea, en el caso que hemos visto, o sea, es una neumonía típica. Indique la mejor alternativa de tratamiento en caso de decidir por el manejo del cuadro con antimicrobianos por vía oral. O sea, tienen el cuadro típico de la neumonía, el que estamos viendo acá. Es una neumonía bacteriana, no hay nada que discutir. No es por gérmenes atípicos, por el patrón característico. Es posible que sea neumococo, pero nadie ha aislado neumococo, ¿no es cierto? Es posible que sea neumococo, pero también podría ser otras bacterias. ¿De qué es bacteriana? Sí. Y nos dicen, indique la mejor alternativa de tratamiento, ¿ya? Decidiendo obviamente por antibióticos tipo, por vía oral. ¿Amoxicilina podría servir? Sí, podría servir, ¿no es cierto? ¿Amoxiclavulánico? También. ¿Acitromicina? De alguna manera también puede servir, pero no es lo más ideal. Al menos de las tres que estamos mencionando, acitromicina estaría quedando un poco relegada. Lo mismo que eritromicina, ¿no es cierto? Sulfamethoxazol más trimmetoprim sí funciona. De las tres, ¿cuál elegirían, digamos, para coberturar con mayor seguridad una neumonía típica en un niño donde no está definido exactamente el agente etiológico, pero sí sabemos que es una bacteriana y no es por gérmenes atípicos? Nos queda amoxiclavulánico o cotrimoxazol, lo que les comentaba. ¿Cuál elegirían? ¿No elegirían cotrimoxazol? Por eso incluso les decía, cuidado en el programa, por eso es que el cotrimoxazol es el que más está indicado, ¿no? Aquí la alternativa, para que no cometan errores, es cotrimoxazol. Tiene mayor cobertura. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la ventaja del cotrimoxazol respecto al amoxiclavulánico, que sería el otro en disputa, ¿no es cierto? Porque en realidad amoxisola definitivamente queda relegada también frente a la combinación con ácido clavulánico. Entonces, amoxiclavulánico, ¿qué cosa nos cobertura? Estreptococo, ¿ya? Nos cubre también estafilococo, pero estafilococo que produce solamente penicilinasa, ¿ya? No va más. Pero el cotrimoxazol nos cubre todo lo que cubre amoxiclavulánico, ¿no? Anaerobios obviamente no cubre, pero nadie va a pensar en anaerobios en esa situación. ¿Y cuál es la ventaja? Que el cotrimoxazol nos cubre el estafilococo comunitario también, ¿ya? Incluso el meticilino resistente, acuérdense, o sea, tiene mayor cobertura. Y como en el cuadro anterior, si lo recordamos, no indica el agente etiológico, simplemente nos hace referencia a una neumonía de tipo bacteriana, ¿ya? Es más, si ven acá, no nos dice en qué zona encontramos, si es en bases o es en otra zona, las características de la neumonía bacteriana. Simplemente el cuadro dice, esto es una neumonía bacteriana o neumonía lobar, ¿ya? Perfecto. Amoxiclavulánico sí podría servir, pero aquí está cotrimoxazol, que es superior. Y de entre los dos, cotrimoxazol va a la cabeza. Ya, ténganlo presente. Y más aún, ¿por qué les hago esta referencia? Porque los exámenes hoy en día tienden un poco a valorar lo que nosotros hacemos en la vida diaria cuando atendemos pacientes, ¿ya? Y cuando tenemos protocolos a nivel nacional, si se dan cuenta, cotrimoxazol en cabeza. Cotrimoxazol es lo que se sugiere que se utilice, ¿no? También sirve obviamente amoxiclavulánico, no estoy diciendo que no,
¿ya? Y probablemente muchos podrían dar y con éxito ese tratamiento, pero si tuvieran las dos cosas para elegir, elijan cotrimoxazol. Si bien es cierto, en neonatología lo van a llevar de buena manera, yo solamente he elegido la parte infecciosa, que es lo que nos corresponde, para, digamos, definir algunos parámetros importantes en cuanto al manejo, sobre todo de los neonatos infectados. Ahí vamos a hablar de sepsis neonatal, ¿ya? La sepsis neonatal ustedes la van a clasificar de la forma que están viendo acá. La sepsis precoz, durante la primera semana de vida, como ven ahí. Habrá una sepsis tardía, que es a partir de la primera semana, o sea, ese es el punto de corte. Los 7 primeros días sepsis precoz, los siguientes días una sepsis ya tardía, pero en ambos casos ninguna es intrahospitalaria, ¿ya? Para diferenciarlo justamente de la tercera clasificación, que es la sepsis nosocomial o intrahospitalaria. ¿Ya? Cuando ustedes hacen un comparativo con la patología, digamos, en adultos, las adquiridas en comunidad versus las intrahospitalarias, ¿no es cierto? Más o menos algo parecido. Las adquiridas en comunidad en los adultos hace referencia a bacterias que están en el medio ambiente, que lo podemos adquirir en la comunidad. Y para un neonato, su medio ambiente no es el medio ambiente del adulto. El medio ambiente será el medio intrauterino y lo que va a poder adquirir en el momento del nacimiento por el canal del parto. Ese es su medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, entonces acuérdense de las bacterias que pueden estar ahí. Si ustedes hacen ese reconocimiento, obviamente va a ser mucho más fácil que puedan ubicarse en la terapia, porque básicamente lo que les pueden preguntar es la terapia. Entonces recordemos, en la sepsis precoz, en la primera semana de vida, básicamente es lo que vamos a definir este tipo de sepsis. El origen, como habíamos comentado, infección ascendente a partir del canal del parto, es obvio, ¿no es cierto? Porque ese es su entorno del neonato. ¿Y cuáles son las bacterias que están en el entorno a nivel de canal vaginal? ¿Ya? Streptococo agalactiae o Streptococo B, obvio, ¿no? Ahí está. Y otra es la E. coli, ¿no? La E. coli. Lógicamente hay una tercera posibilidad, ¿no? Con esas dos bacterias que están al final, tanto Enterococo como Listeria monocitógenes, pero no es lo más común. Lo más común es coberturar Streptococo y E. coli. Sin embargo, felizmente digo, al coberturar esas dos, nosotros estamos coberturando las otras dos que siguen también. A ver, analicemos. Streptococo, ¿con qué cosa vamos a coberturar? Vayamos de lo más grueso primero, con un beta-lactámico, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y la E. coli con un aminoglucósido, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Y las guías, tanto nacionales como la de la mayoría de los tratados, nos hacen referencia a asociar ampicilina más, ¿cuánto? ¿Más qué? Gentamicina, ¿ya? La gentamicina garantiza erradicar la E. coli. Vayamos a ver para qué cosa nos sirve la ampicilina. Streptococo B sí la va a coberturar, porque es una penicilina. Enterococo, ¿se acuerdan de qué enterococo estamos hablando? Del fecalis. ¿Con qué cosa se trata el enterococo fecalis? Con ampicilina, o sea, está coberturado. ¿Y con qué cosa tratamos Listeria monocitógenes? Tanto así que nosotros teníamos que agregar en las meningitis bacterianas en adultos con comorbilidad, aparte de la ceftriaxona, teníamos que agregar justamente ampicilina. Entonces, eso es lo interesante cuando uno ya tiene un manejo más o menos, ¿no? Enmarcado de lo que es los antibióticos, es fácil de entender, ¿no? Solamente recordar. Entonces, la ampicilina te cubre Streptococo B, te cubre Enterococo fecalis y te cubre Listeria. Está garantizado. Y le agregamos gentamicina para cobertura de coli. Es por eso que en la sepsis precoz, o sea, de los 7 primeros días de vida, la terapia empírica es ampicilina más gentamicina. Siempre preguntan eso, ¿ya? Ese es el motivo. Sin embargo, la sepsis no puede presentarse necesariamente en la primera semana, sino a veces pasado los 7 primeros días. En ese entender vamos a hablar de una sepsis tardía, siempre no nosocomial todavía, porque no son bacterias intrahospitalarias, ¿ya? Dice, el germen primero va a colonizar al niño, muchas veces a partir del aparato respiratorio, puede ser por ombligo cuando no hay una buena técnica de clampaje, ¿ya? O incluso piel, ¿no? Y luego se va a diseminar. Y ahí nuevamente va a ser lo mismo, ¿ya? Ese Streptococo y ese coli. ¿Pero por qué es tardía? Porque en el primer caso ha adquirido de frente la infección, y en el segundo caso la única diferencia es que
primero va a ser colonizado, por eso es que no se presenta de inmediato. Pasa la primera semana y son las mismas bacterias que podían ocasionar la sepsis precoz las que te pueden ocasionar la sepsis tardía. ¿Ya? Entonces la cobertura tiene que ser similar también. Donde va a variar la cobertura es cuando hablamos de sepsis nosocomial. Y ahí la cosa es mucho más clara. Para que haya sepsis nosocomial tiene que estar expuesto a factores que la mayoría de los neonatos no tienen exposición. Por ejemplo, si un niño, por algún motivo, por membrana hialina, qué sé yo, ha sido intubado, ¿a qué bacterias se estaría exponiendo? Estafilococo, ¿no? Otra, Acinetobacter. Como en el adulto, igualito. Y tendrá que coberturarse esa posibilidad. Si el niño es pretérmino y ha sido, digamos, ha sido tributario de que le den nutrición parenteral, ya, o sea, le han colocado un catéter venoso, ¿qué tipo de bacterias se estaría exponiendo en ese caso? Al Staphylococcus epidermidis, ¿no es cierto? O sea, todo lo que ya saben, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sepsis nosocomial, ya obviamente van a aparecer en el ámbito hospitalario, en niños que se quedan por algún motivo internados más de la cuenta, y ahí está, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas, incluso Cándida, si hay nutrición parenteral, ya hemos dicho, Cándida es una posibilidad importante para hacer candidemia, ¿no? O incluso el uso excesivo de antibióticos puede condicionar a que haga infección por Cándida, ¿no? Entonces, más o menos esa es la situación. Yo creo que es facilísimo de ubicarse. Obviamente, basándose en lo que ya hemos comentado antes, ¿no? ¿Hay factores de riesgo? Por supuesto que sí, ¿ya? Para la sepsis precoz, o sea, para que aparezca en la primera semana de vida, por lógica nada más, miren, todo lo que sea relacionado a inmadurez es una condición para que el sistema inmune no esté del todo desarrollado y pueda condicionar de que un neonato se infecte en condiciones que la mayoría de los neonatos no lo harían. Prematuridad, por ejemplo, su sistema inmune no está bien, ¿no? Bajo peso al nacer es algo parecido. Si hay rotura prematura de membranas, y más aún si es prolongada, obviamente hay condiciones para que se colonice el canal del parto previo al nacimiento, ¿no es cierto? Acá dice fiebre intraparto, que es una señal más que un factor de riesgo, ¿ya? Eso siempre se habla de la colonización materna por el estreptococo del grupo B. Incluso en algunos casos se prefiere hacer profilaxis previo al parto contra el estreptococo tipo B. Hay trabajos que van a favor, hay trabajos que van en contra, ¿ya? Si hay una corionitis, obviamente la posibilidad es mayor. La infección de tracto urinario en el tercer trimestre. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de atender a mamás, sobre todo que traen a niñas en la mayoría de las veces, y te dicen, pienso que mi niña tiene infección urinaria porque yo en el embarazo tuve infección urinaria y le he podido pasar. No sé si alguna vez se han encontrado con mamás que opinan así. Eso es absurdo, ¿no es cierto? O sea, como una infección urinaria pues la van a transmitir. Lo que sí pueden transmitir es la bacteria, ¿ya? Pero en el momento del parto. Y lo que va a hacer no es una infección urinaria, va a ser una sepsis. Porque el mecanismo de infección urinaria es ascendente, no habría forma de transmitir de la mamá al hijo, ¿no? La sepsis tardía básicamente está relacionada a la prematuridad, ¿ya? Este niño prematuro no se libra en los 7 días, hay que seguir vigilándolo porque pasada la semana todavía puede ser infección y puede ser sepsis. Y la sepsis nosocomial, obviamente, los que estén expuestos a factores de riesgo ya conocidos, que es común en la población adulta también. Neonatos portadores de dispositivos, ¿no es cierto? Vías centrales, tubos endotraqueales, lo que hemos comentado. Esas son las cosas que pueden condicionar. Entonces, más o menos este es un complemento a la primera lámina. Vamos a ver, clínica, ¿de qué se trata? La sepsis precoz es altamente mortal, por si acaso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. De aparición fulminante, dice, o sea, aparece prontamente, claro, dice los 7 primeros días, pero generalmente aparece en las primeras 24 horas. Uno de los signos que nos va a, digamos, orientar es la ictericia precoz, ¿ya? Ustedes saben, la ictericia fisiológica no se va a presentar en las primeras 24 horas. Si aparece ictericia en las primeras 24 horas, eso es una sepsis, perdón, una ictericia patológica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y causas de ictericia patológica no son muchas, en realidad. ¿Cuáles son? 2 son infecciosas y una no lo es. Uno es el problema de
¿De qué? ¿De qué? Tiene que ver con grupo sanguíneo. ¿Ya? Ya la incompatibilidad de grupo sanguíneo y factor RH es una de las posibilidades para hacer ictericia precoz. Y las otras dos son infecciosas. ¿Cuáles son? Son dos nada más. Una de ellas es esta, sepsis, y la otra es TORCH. Sepsis, TORCH o incompatibilidad de grupo sanguíneo y factor RH. En esas condiciones ustedes van a tener ictericia en las primeras 24 horas. No hay más causas. ¿Ya? Miren, entonces desde el inicio hay bacteriemia, que al inicio puede ser asintomática, ¿no? Puede imitar, es lo peor, otro tipo de cuadros como enfermedad de membrana hialina, ¿no? Altamente letal, hay que manejar de inmediato, a diferencia del adulto que la sepsis se diagnostica. Ustedes saben, en el adulto sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ocasionado por bacterias o por un agente infeccioso, ¿no? O sea, vale decir, una pielonefritis, por ejemplo, acompañada de fiebre, de taquicardia, de taquipnea en un adulto, eso ya es una sepsis, ¿no? Si hay leucocitosis, más del 10% de abastonados, etcétera, o leucopenia, hipotermia también, se va sumando, basta que tengan dos, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si es ocasionado por bacterias, eso es una sepsis. En el caso del neonato, eso no es tan sencillo, ¿ya? En el neonato sí es posible descartar sepsis, ¿ya? Porque tiene otras características, o sea, no se hace en base a los criterios de diagnóstico del adulto, ya lo vamos a ver. Entonces, así como la sepsis precoz es fulminante, la sepsis tardía más bien tiene una clínica un poco más solapada, ¿ya? Es un cuadro de instalación más o menos progresiva, ¿ya? Hay infecciones a veces focales primero, o sea, de repente una infección a nivel de muñón de cordón umbilical, por ejemplo, y si no se maneja adecuadamente eso, de ahí puede pasar a una sepsis, ¿ya? Entonces, esas son las formas más o menos como uno podría diferenciar. De todas maneras, las primeras horas de vida, los primeros días son los de mayor riesgo, hay que tener mucho cuidado. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar la sepsis? Vuelvo a repetir, en el adulto es fácil, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, eso ya es sinónimo de sepsis, ¿no? Con dos características nada más. Acá no, acá tenemos varias posibilidades que sumadas nos van a dar sepsis. Por ejemplo, si ustedes tienen leucopenia, ¿ya? Que en el caso de los neonatos se define como menos de 5.000, ¿no? ¿Cómo es leucocitosis en el neonato? ¿Cuánto es? ¿A partir de cuánto? En el adulto es a partir de 12.000, ¿no? Pero en el neonato hasta 30.000 puede considerarse que no es una leucocitosis. Mayor de 30.000, ojo, ¿ah? Y desviación izquierda en el adulto es mayor de 500, en el neonato mayor de 800. ¿Ya? No son los mismos valores, ¿ah? Lo que siempre nos han dicho, no, el neonato no es un adulto en pequeñito, tiene características propias, no se puede extrapolar, ¿ya? Tiene características propias. Lo cierto es que neutropenia en el adulto, por ejemplo, es con menos de 500, ¿no es cierto? Neutrófilos. Acá es con menos de 1500, esos valores acuérdense, por favor. ¿Ya? Desviación izquierda, o sea, todo eso podemos ver en el hemograma, acuérdense, desviación izquierda más de 800. Y esto es interesante, este índice que mide neutrófilos inmaduros sobre los neutrófilos totales, o dicho de otra manera, el porcentaje de neutrófilos inmaduros, ¿ya? Dice mayor a 0,16, ¿ya? Eso es importante. ¿Y cuáles son los neutrófilos inmaduros? A ver, vamos a hablarlo de otra forma. Los abastonados, ¿ya? Es otra forma de decirlo, ¿no? Muy bien. Pero esto es indirecto. Si nosotros vemos esto, decimos, quizás sea sepsis, descartar sepsis. Así sea alguna punción lumbar, debido a que casi en un tercio de la sepsis neonatales también hay compromiso meningio, y nos resultara positivo, sigue siendo descartar sepsis, se va sumando. Incluso hay otros exámenes como lo que están viendo, aglutinación en orina para ver estreptococo, ¿ya? O algunas otras pruebas de infección focal, todo eso sumado es descartar sepsis. El diagnóstico definitivo se va a dar con el hemocultivo, acuérdense de eso,
¿ya? Diagnóstico definitivo de sepsis neonatal, y ya fue pregunta de examen, es hemocultivo. ¿Ya? Hemocultivo. Si yo les dijera el diagnóstico de sepsis en un adulto, es fácil, pues. Junto dos criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y eso ya es sepsis. En el neonato no es así. Por eso es que en el neonato puede existir el término descartar sepsis. ¿Ya? Porque juntamos varias cosas y eso no nos dice de todas maneras que sí sea. ¿Ya? Muy bien. Y ahí están el tipo de preguntas que acostumbra venir. Dice un bebé de 2 días de vida, la sospecha de sepsis neonatal se confirma con, bien claro, si la tienen la vida bien clara, no se van a equivocar. Agregamos desde acá abajo. Dice, relación a bastonados neutrófilos mayor a 0,16. Ya hemos dicho que ese es uno de los criterios que nos puede llevar a sospechar, pero no es el diagnóstico definitivo. Proteína C reactiva en 10, también, bueno, será un criterio más. Plaquetas en el límite inferior normal, ¿no es cierto? Tampoco. Claro, es un signo indirecto. Hemograma con 30.000 leucocitos, está en el límite normal, todavía hemos dicho hasta 30.000 es lo normal. 80% de abastonados. Si ustedes sacan este porcentaje, el 80% de 30.000, obviamente supera lo de la cifra de 800 para decir desviación izquierda, pero aún hay desviación izquierda, no decimos que es sepsis. ¿Con qué cosa definimos sepsis? Como diagnóstico definitivo, hemocultivo. ¿Ya? Parece tonto, en un adulto esto sería garrafal pensar que fuese así, pero en un neonato es así. ¿Ya? Esa es una pregunta que ya vino, ¿ah? Esta es una pregunta que ya se ha planteado en un examen. ¿Ya? No me acuerdo en qué examen exactamente, pero es de los últimos años. Siguiente dice el tratamiento empírico inicial de la sepsis neonatal de inicio precoz. Entonces, tenemos que ubicarnos. ¿Cómo era la sepsis precoz? Los 7 primeros días. Luego venía la sepsis tardía, que todavía no era nosocomial, a partir del 7º día. ¿Ya? En el primer caso, o sea, en la precoz, estaban estreptococo del grupo B, estaba E. coli fundamentalmente. Sin embargo, había la posibilidad también de encontrar enterococo fecalis y la posibilidad de encontrar Listeria monocitógenes, así es. Con ampicilina me soplo al estreptococo, aquí más, al enterococo fecalis y a la Listeria monocitógenes. Y si agrego gentamicina, me elimino la E. coli. Por eso es que el tratamiento empírico era ampi más genta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La alternativa D. Pregunta examen, ¿ah? Así de simple. Ahora yo les preguntara si habría compromiso meningio. Saben que los aminoglucósidos no llegan a meninges. ¿Ya? Acuérdense eso, ¿ah? Y si eso se acuerdan, yo me voy a sentir bien. La semana pasada, justamente aquí, porque no había local, tuve clases con los residentes de tercer año, ¿ah? Que están llevando antibióticos en la unidad de posgrado San Marcos, y no estaban seguros si aminoglucósidos pasaban o no la barrera hematoencefálica. Es algo que deberían saber desde antes de ingresar a la residencia, porque van a manejar casos así. Aminoglucósidos no pasa la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es el tratamiento entonces cuando se trata de un niño, de un neonato incluso, que tiene meningitis bacteriana? No se compliquen la vida, no tienen que hacer más teoría. Acuérdense, ¿cuál era para la meningitis bacteriana el tratamiento en general? Cefalosporina tercera. Idealmente, cefotaxima, idealmente. Y cuando eran ideas extremas de la vida, agregar ampicilina. Entonces, ¿cuál sería en un neonato? Cefotaxima más ampicilina. Sencillo, ¿ya? O sea, lo que hemos dicho es valedero. En este caso, obviamente, es ampi más más genta, ¿no? Porque estamos hablando de otra cosa. No se olviden, ¿ah? No se olviden, o sea, por mucho que les pregunten como les tengan que preguntar, usen lo que saben y van a responder. Siguiente.